Astele.tv. Sí, buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por Progreso. En esta ocasión hablaremos sobre la primera mujer que aspira a ocupar la Secretaría General del Sindicato Petrolero. María de Lourdes Díaz, bienvenida. Buenas noches, compañero. Por tus compañeros como Lula. Así ¿verdad? Es. En esta ocasión el tema del petróleo, la energía es muy importante para el país. Necesitamos seguramente que los trabajadores tengan las posibilidades de tener una buena relación interna y una buena relación con las autoridades de Petróleos Mexicanos. Es por eso que quisiera preguntarte, Lula, ¿desde cuándo trabajas en Pemex y desde cuándo has estado planteando situaciones favorables para los trabajadores? Desde 1978 inicio el trabajo obrero, primero en la coordinadora de Catepec. Fueron 5 coordinadoras de ese movimiento obrero fuerte que se dio a fines de los 70s. De ahí conformamos una organización obrera y coincidimos que teníamos que ir a las industrias de sector. ¿Cuál fue el movimiento de Catepec? Estuve en Colmex, Pinturas Colmex, estuvimos como apoyando en Vidriera Lumex, sí, en Alcan Aluminio, okay. Apoyamos, teníamos ya compañeros trabajos en General Electric, entonces todo ese corredor industrial era donde nosotros ya trabajábamos. ¿Esto tenía que ver con alguna actividad de Petróleos Mexicanos? No, esto era parte del movimiento obrero que se dio en ese momento, fue muy fuerte, fueron 5 coordinadoras, la de Catepec, la de Vallejo, la coordinadora de Oriente y 2 más que no alcanzó ya. ¿Y qué logros tuvieron en ese movimiento? Organización obrera. Muy bien. De ahí surge la Coordinadora Sindical Nacional, Cocina, correcto. Y bueno, se dieron ya mucho movimiento obrero que era en el tema del tope salarial. Correcto. Chavamos mucho y bueno, de ahí parte la propuesta ya del proyecto más bien de ir hacia las industrias a trabajar. Y como bueno, soy de linaje petrolero, desde mi abuelo en el Águila. Eso es. Entonces nosotros pues dijimos que íbamos a ir a organizar a la industria petrolera por democracia sindical. Eso es. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo Magín Cruz. Magín Cruz. Sí. De El Águila, una empresa así de es. las que extranjeras de las que explotaban el petróleo antes de la nacionalización de Lázaro Cárdenas. Exactamente. ¿Y en qué sección trabajaba? Mi abuelo, bueno, él no sé realmente en qué sección trabajaba, pero de ahí él hereda la planta a mi madre. Eso es. Y que fue en la sección 26. ¿Dónde está la sección 26? En las Choapas, Veracruz, en lo que se conoce como el Plan Veracruz. Sí. Y mi madre fue a oficinas, era de tiempo y raya,
siempre trabajó en oficinas, Sí. Y ahí se organizaron también, cuando el movimiento chimalista de los 60s, con los compañeros Ismael Hernández Alcalá, Miguel Hernández Alcalá e Ignacio Hernández Alcalá, fueron los 3 hermanos chimales, y José María Hernández Alcalá, que era el mayor de los compañeros. Pero los más que congregaban más a los trabajadores petroleros eran ellos. ¿Y en ese movimiento cuál fueron las peticiones? De los chimales siempre democracia sindical. Ellos en esos momentos, pues bien recordemos, estaba el tema del bloque socialista, y uno de ellos era del Partido Comunista de México, que era Ismael, Miguel e Ignacio, ya eran un poco más radicales. Ellos ya se declaraban incluso estalinistas, ¿no? Correcto. Entonces, era cuando el PCM no era reconocido oficialmente. Exactamente. Correcto. Sí, entonces él fue del Partido Comunista, y quiero decirles que el tío, como yo le llamé, sí, él y yo nos quisimos mucho. Correcto. Incluso reconocido por sus hijas. Mi padre te quería mucho. Era un cariño así de estar platicando de las luchas obreras, y siempre recibirlo con mucho cariño por toda esa gran experiencia que él tenía como luchador y reconocido en el movimiento petrolero nacional, junto con el compañero Nicéforo Pérez Cárdenas, también compañero petrolero de ese momento. Entonces los chimales, lo he comentado, que los compañeros no fueron reconocidos, no se les ha dado ese reconocimiento como grandes organizadores en esa parte de la historia del movimiento petrolero. Han ocultado mucho la lucha por la democracia sindical. Y, por ejemplo, Ignacio Hernández Alcalá fue secretario general de la sección 35. ¿Dónde es la sede de la 35? Lo que era la refinería 18 de marzo, en Aquí, Azcapotzalco. en Ciudad de México. Sí, en Azcapotzalco. Okay. Y el compañero Ismael Hernández Alcalá fue secretario general de la sección 34. Muy bien. Entonces ellos fueron grandes dirigentes. Cuando el movimiento del compañero Demetrio Vallejo y de Valentín Campa, ferrocarrileros en el 59 con los médicos, los maestros, toda esta lucha que se dio, el compañero Ignacio Hernández Alcalá paró la refinería en solidaridad, algunas plantas, en solidaridad con el movimiento obrero de ese momento. Esto no se sabe, que ellos lucharon también apoyando en solidaridad al movimiento de Demetrio Vallejo. Y en ese movimiento, pues el compañero Ignacio Hernández Alcalá fue encarcelado 1 año, fue preso político. El compañero Miguel Hernández... ¿De qué sexenio estamos hablando? Yo creo que fue Luis Echeverría. En los 70 En los 70, exactamente. Okay. No, fue en el 59. Ah, no, entonces es mucho antes. Es mucho antes, sí, exactamente. Bueno, entonces esto es todo el antecedente de lucha, de la trayectoria de lucha que traíamos. Llego en 1980 a la industria petrolera, tenía 18 años aproximadamente. En 1978 mi primer contrato fue entrar a lavar laboratorio material clínico al hospital de las Chuapas, Veracruz, en la sección 26. Mi padre me consiguió, él era activo en ese momento, un contrato porque nos daban a los hijos de los trabajadores, cuando estábamos de vacaciones, los que estudiábamos, pues nos daban contrato. Entonces, de esta manera ingresé, tuve mi ficha de transitoria 91-59-27, sí. Y después ya me voy en 1980 a la refinería 18 de marzo. Eso es. Ahí, pues bueno, ya vamos con la idea de lograr democracia sindical con los compañeros chimales, la segunda generación. Sí. Los hijos que eran prácticamente de Miguel Hernández Alcalá, que se decía que era el cerebro de los chimales, el padre de los compañeros, y uno de ellos, Ismael Hernández Rojas, fue mi esposo, el chimal. Entonces ahí nosotros pues luchamos por democracia sindical. Teníamos un periódico abierto que era Alternativa. Se repartía a la puerta de los centros de trabajo, como era venta de Carpio, Tula Hidalgo, la sección 34, casi la zona centro, y teníamos áreas en Tabasco.
Ese periódico era informativo de los derechos de los trabajadores. Exactamente, era gremialista. Nosotros así lo llamábamos, que era gremialista, pero además tuvimos otro periódico que fue Plataforma Petrolera. Ese periódico fue un tabloide, de tal manera que este periódico sí concentró una lucha más allá de lo gremial. ¿Sí? La lucha por la democracia en nuestro país, la lucha de varios sectores de trabajadores, o sea, ya informábamos la lucha nacional de los trabajadores en Plataforma Petrolera. ¿Eso estaríamos hablando en los 80s? Sí, en los 80s, 83, en el 86 también estuvimos en esas luchas fuertes como trabajadores petroleros. Entonces llegamos a 1989, el 10 de enero, negro, que así lo llaman los compañeros petroleros, la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia. Nosotros nos encontrábamos fuera del país, mi esposo y yo de vacaciones, y allá en Nicaragua vimos que estaba Joaquín ya preso. Dijimos, ¿qué está pasando? Sí. Nos regresamos y inmediatamente reorganizamos el movimiento con todo lo que ya teníamos organizado en los departamentos. Comenzamos a crear representantes por departamento y logramos conformar el Frente de Reestructuración Sindical. Ese frente se planteaba la salida de Carlos Romero de Champs. Él era el secretario general de la sección 35 y nosotros, bueno, con Carlos Antonio Romero de Champs nos conocemos desde ese tiempo. 35, ¿dónde estaba la sede de esa sección? En la refinería de Tula Hidalgo. Tula Hidalgo. Sí, yo soy de ahí, de la refinería, porque después de ser transitoria en la refinería de Azcapotzalco, me envían, porque ya tenía que firmar la planta de la jubilación de mi madre, que fue la cajera general de la refinería de Tula Hidalgo, María Luisa Cruz Sosa, una mujer impecable en su honestidad. Le llegaban las auditorías de repente y mi madre siempre salía limpia en las auditorías de la caja general de la refinería. Eso para mí es un orgullo, porque desde niña me marcaba, cuando entraba a la caja, mami, esta moneda se te cayó. No, esa es de los trabajadores. Regresa a aquella caja. Ella siempre marcaba la pauta de la responsabilidad, porque era una mujer que casi dormía allí en la contaduría, pero su gran responsabilidad era muy grande, así como su honradez. Siempre le tocó a ella uno de los robos ahí y salió limpia, mi madre, en uno de los robos que se dieron en la caja general. Ya después se encontraron a los culpables. Pero ella siempre impecable en su honestidad y en su honradez, y es el gran ejemplo que tenemos, además que también fue partícipe en el movimiento chimalista con sus compañeras contra Onésimo Escobar. Yo era pequeñita y ahí íbamos a las marchas con ella. Ella era de los verdes, era la planilla verde, con sus globos verdes andaban las compañeras en la cabeza, confetis. Era una fiesta la democracia, pero el charrismo sindical ya se estaba marcando. Las reprimieron, las congelaron, lo clásico que hacen los charros sindicales, reprimir. Eso es. Ahora, después de la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia, quien lo sucedió en la Secretaría General fue alguien de Salina Cruz. Más bien era de la sección de Minatitlán, Veracruz, Sebastián Guzmán Cabrera. Sebastián Guzmán Cabrera. Exactamente, Sebastián Guzmán Cabrera. Cabrera. ¿Y con él qué relación hubo? Él era de origen oaxaqueño, por eso siempre se confundía que era de allá. Sí. Él, nunca tuve yo comunicación, siempre entraba a la comisión. A mí siempre me tocaba dirigir el contingente de compañeros que estaban. Los compañeros entraban a negociación. Pues hubo la lucha también, planteamos todo un pliego petitorio, entre ellos la salida de Carlos Antonio Romero de Champs, que desde ese momento nosotros ya teníamos las demandas por enriquecimiento ilícito. Él ya vivía en ese tiempo en Lomas de la Herradura, lo sabíamos, lo teníamos bien localizado a Carlos Antonio Romero de Champs, pero era obvio, él era parte del sistema. Él era el que sostenía ese charrismo sindical que hacía fuertes a los presidentes de la República de esos momentos, ¿no? En este caso, pues Romero de Champs sirvió a los intereses del neoliberalismo
con Carlos Salinas de Gortari. Muy bien, regresamos con este tema. Muy bien. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Aztele.tv. 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 Muy bien. Adelante. Pues Lula, seguimos con el tema. Nos estabas comentando de Carlos Romero de Champs, el actual secretario general del Sindicato Petrolero, donde me estabas dando tus opiniones sobre este personaje. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Bueno, Carlos Antonio Romero de Champs lo caracterizamos como el traidor a Joaquín Hernández Galicia, pero para nosotros significa el traidor a nuestro contrato colectivo de trabajo. Él entregó el contrato colectivo de trabajo de 1988, que tenía más de 500 cláusulas. Actualmente nuestro contrato tiene 259 cláusulas. Esto es una reducción en las que él ha participado, donde principalmente nos quitaron muchas
conquistas que teníamos como trabajadores petroleros. Carlos Antonio Romero de Champs arriba en 1993, después de que Sebastián Guzmán Cabrera deja el cargo y sube. Carlos Antonio Romero de Champs siempre fue rodeado de represión. En 1991 se cerró la refinería por decreto presidencial, la refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, Ciudad de México. También dimos la lucha en contra del cierre porque sabíamos desde 1983 que Petróleos Mexicanos iba rumbo hacia la privatización. Lo que ahora estamos viendo, nuestros activos entregados a empresas extranjeras, todo este recorrido que ha hecho la ingeniera Rocío Nale en las instalaciones petroleras, de cómo se entregó soberanía. Y ahí está la gran traición de Carlos Antonio Romero de Champs, la violación a nuestra soberanía, ¿sí? Violentando los derechos constitucionales de los mexicanos y mexicanas. Entonces, Carlos Antonio Romero de Champs, en 1991, cuando ese cierre hicimos el gran movimiento, secuestran a uno de nuestros compañeros. Y lo secuestraron 3 días y lo entregan porque hicimos presión ante derechos humanos con nuestra compañera Rocío Culebro y nos lo entregan roto del fémur. O sea, fue torturado, él nos narró que fue torturado, lo trajeron vendado días y días, lo estuvieron golpeando, es decir, querían, como ellos le llaman, aflojarlo, porque lo confundieron con el hermano que era el dirigente del movimiento, un joven de 24 años que estuvo al frente de ese movimiento y nosotros también apoyándolo. Entonces, porque él era el activo en la refinería y era el que estaba conduciendo desde adentro el movimiento y ya lo sacaba y nosotros acá apoyábamos, asesorábamos al movimiento. Hubieron amenazas, sí, de muerte hacia nosotros, amenazas también por parte de Carlos Antonio Romero de Champs y los charros sindicales en ese momento, y fue hasta 1992 cuando la toma de los pozos petroleros, nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador posteriormente entrega marchas en Tabasco, que confluyen marchas de Tabasco y Veracruz, y una de esas la recibe mi esposo y la traemos hasta la Ciudad de México. En esas movilizaciones fueron muy fuertes, tomamos 2 veces el Sindicato de Trabajadores Petroleros, lo rodeamos, nos mandaron golpeadores, la Secretaría de Gobernación encabezada nos enviaron con Arturo Núñez y nos amenazó de muerte. Dijo que si él quería, pues ya no salíamos vivos de gobernación, que nos podían aventar y aparecer en el alarma al otro día. De ese tamaño es la represión del priismo que encabeza Carlos Antonio Romero de Champs. Nosotros sabemos que el sindicato petrolero es el último bastión que le queda al priismo, es el último reducto de poder que le queda. Por eso es la defensa del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Sabemos que hasta fuerzas eclesiásticas, por decir el Vaticano, están metidas en los intereses del Sindicato de Trabajadores Petroleros. El Sindicato de Trabajadores Petroleros sabemos que es un gran poder económico y político. Por eso nosotros estamos trabajando muy fuerte la organización, porque lo que queremos es democracia sindical. Toda ese poder económico que tiene el Sindicato de Trabajadores Petroleros tiene que pasar a manos de nuestros compañeros. Tenemos fideicomisos que son propiedad de los compañeros petroleros que tienen que pasar a manos de ellos. Compañeros jubilados, como es el caso de Ébano, se encuentran en una miseria terrible. Aquí a los compañeros jubilados los han humillado, los han hecho a un lado. Una vez que se jubilan, ellos ya no tienen ninguna función en la vida orgánica del sindicato. Nosotros consideramos que ellos deben ser rescatados, incorporados en esta nueva lucha. Por eso la lucha es de todos los sectores. Llamamos a nuestros compañeros jubilados
a nuestros compañeros activos sindicalizados, a nuestros compañeros transitorios, que han sido los que utilizados para golpear a la resistencia democrática. Nos amenazan, pero es una familia petrolera y los charros sindicales no han podido romper esos lazos de identidad y de hermandad que existen entre los trabajadores petroleros. Por ejemplo, tomamos la sección número 1 allá en Ciudad Madero, porque las movilizaciones que hemos hecho han sido simbólicas y de manera pacífica. Tomamos de manera simbólica y pacífica la sección número 1 en Ciudad Madero, Tamaulipas, y estaban los dos contingentes, la resistencia democrática y la enviada por los charros. Señalo las comillas porque son compañeros que están con nosotros, pero que los obligan a ir y gritarnos porras y a favor del charro Esdras Romero, que ya sabemos que está vinculado a la delincuencia organizada. Entonces ahí se saludan los compañeros, porque después de eso se van a jugar fútbol, pues son vecinos, viven en la misma comunidad. Hay amor entre nuestros compañeros petroleros que los charros sindicales no van a poder destruir. Esos lazos de identidad desde que se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros y que sabemos que es la gran familia petrolera. Muy bien, Lula. Ahora es muy importante lo que acabas de mencionar, de que los trabajadores jubilados no tienen derecho a participar en las asambleas. Así es. No tienen ni voz ni voto. No tienen voz ni voto. Incluso nosotros hemos recorrido a nivel nacional las secciones sindicales, y esto es histórico para el movimiento petrolero, pero histórico para el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, que es el movimiento que nosotros estamos impulsando a nivel nacional, desde Cadereyta, Reynosa, nuestros compañeros, hasta el sur, el centro. Nosotros hemos observado que los compañeros jubilados no están organizados. Desde aquí le decimos a los charros sindicales que no van a organizar a nuestros compañeros jubilados. Nosotros ya estamos organizando a nuestros compañeros jubilados en cada una de las secciones. Esto es algo histórico para el movimiento petrolero y para nuestro movimiento. Que sea el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera quien esté encabezando la organización de los trabajadores jubilados. Y en un momento dado, esa experiencia de los jubilados puede aportar a la empresa, ¿no es así? Por supuesto. Para los compañeros jubilados son los padres y los abuelos de los compañeros activos. Esto quiere decir que ellos todavía tienen ese gran nacionalismo, porque nuestros jóvenes activos, el mismo neoliberalismo les ha hecho también romper la identidad y el amor hacia la industria petrolera. También con nuestros jóvenes estamos ya rescatando, los estamos organizando para que ellos también tengan ya esa identidad y amor a la industria petrolera. En el caso de los compañeros jubilados, también estamos revisando la situación de su incorporación al Sindicato de Trabajadores Petroleros, a la vida orgánica. Y sí, efectivamente, hemos escuchado, por ejemplo, un gran guerrero de los compañeros jubilados que tenemos allá en Cadereyta, y sin menospreciar a ninguno de nuestros compañeros, está Humberto en Altamira, David López, que está enfermito, y le mandamos un beso y un abrazo a nuestro compañero de Altamira, Tamaulipas, nuestros compañeros en Ciudad Madero, y así nos podemos ir en todas las secciones sindicales con nuestros compañeros jubilados. David López dijo: yo fui perforador, y si el compañero presidente nos llama a reconstruir la industria petrolera, aquí está mi mano de obra para hacerlo. Y así como él, están todos los jubilados dispuestos a ir a reconstruir con el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador la industria petrolera que los neoliberales dejaron destruidas. Esos traidores a la patria, que uno de ellos es Carlos Antonio Romero Deschamps, los expresidentes y los exdirectores de Petróleos Mexicanos. Actualmente el Sindicato Petrolero está corporativamente afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Así es. En ese sentido, ¿tú qué propones? Nosotros vamos a refundar, como Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, vamos a refundar nuestro sindicato con una visión desde los derechos humanos.
vamos a rescatar a todos nuestros sectores y a formar una gran familia petrolera. En el caso de la CTM, nosotros al democratizar nuestro sindicato, automáticamente salimos de la CTM, porque sabemos que la CTM representa a ese charrismo sindical corrupto. Por eso fue expulsada a nivel internacional por toda la serie de anomalías que tiene, que ya no cumple con los objetivos por las que fue fundada. Pero nosotros sabemos que el charrismo sindical se gestó ahí, precisamente en la CTM. Entonces, nosotros vamos a refundar nuestro sindicato de trabajadores petroleros, vamos a reorganizar nuestros estatutos, vamos a trabajar con nuestras compañeras, mujeres petroleras, la equidad de género se va a dar, cero violencia de género, no vamos a aceptar ni una más de nuestras compañeras que sea violentada, que sea abusada sexualmente, que por décadas lo han hecho para conseguir un contrato. La humillación hacia nuestros compañeros activos que tienen que aceptar incluso que a veces vean que se lleven a sus esposas los charros sindicales. Se las llevan a las fiestas, se las llevan a prostituirlas. Esto ya no lo podemos aceptar. Los charros sindicales tienen que entender que se van a ir, que en esta cuarta transformación ellos ya no tienen cabida. De que hay denuncias, compañeros, y las vamos en su momento a presentar. Esto es un compromiso con los compañeros trabajadores petroleros. Tenemos ya una en Ciudad del Carmen, por ejemplo, la de nuestro valiente compañero Edgar Hernández Flores, que presentó y que la mandaron como delito común. Hostigamiento y amenazas hacia su persona. Cuando la PGR desecha esto, nosotros decimos que hay corrupción, porque se está vinculando a Carlos Antonio Romero de Champs y al charro sindical de la sección, Luis Gerardo, de la sección 42, con pérdidas millonarias de los trabajadores petroleros. Entonces, compañeros trabajadores petroleros, tengan confianza. Nosotros confiamos mucho en nuestro gobierno democrático, este gobierno que surge también de las grandes luchas de la democracia, las luchas del 58, 59, de 1968, las luchas con nuestros compañeros chimalistas que dieron en su momento, toda esta lucha por la democracia en 1988, el fraude electoral, los fraudes electorales que vivió nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, toda esa gran lucha que fue concluida el 1 de julio, cuando el pueblo dijo ya basta, los trabajadores petroleros también decimos ya basta. Y ese terrorismo sindical se tiene que terminar. Ellos ya están fuera de nuestro sindicato de trabajadores petroleros, no tienen toma de nota. Nosotros estamos llamando a convocar a nuevas elecciones. Y el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana será democratizado. El Movimiento Nacional de Transformación Petrolera va a contender en estas nuevas elecciones, compañeras y compañeros, con las 36 planillas blancas. Muy bien, Lula. Ahora, el periodo, me dices que no tienen toma de nota. ¿Cuál es la última toma de nota que tienen? ¿De qué fecha data? Hace 3 años. En esta, nosotros, como Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, surgimos antes de las elecciones, Sí. llamando a nuestros compañeros petroleros a que votaran por el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Llamamos ese voto petrolero, que sin miedo, porque se lo dijimos antes de las elecciones a Carlos Antonio Romero de Champs, que la democracia sindical la íbamos a ejercer. Y en esa lucha estamos. Es la resistencia democrática. No vamos a dar un paso atrás hasta que se cumpla nuestra demanda, que se democratice el sindicato de trabajadores petroleros. Nosotros no estamos de acuerdo con la fundación de otro sindicato. Este sindicato nos lo dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, es la herencia de lucha que ha costado sangre. Ese contrato colectivo, las luchas, las conquistas, fue de este sindicato. No vamos a aceptar que otro sindicato llegue y se quiera llevar, dividir
a nuestra familia petrolera, con gente de fuera que formó ese sindicato, que ya no doy nombres porque les hago mucha publicidad al dar los nombres a esta gente que fundó el sindicato espurio. Nosotros estamos convocando a nuestros compañeros petroleros a entrar a la defensa de este sindicato, porque automáticamente al entrar al otro sindicato pierden sus derechos. Y aquí está la lucha. Están los fideicomisos, están las cajas de ahorro, ¿sí? El enriquecimiento ilícito que los charros sindicales abusivos, corruptos, han hecho de nuestro sindicato petrolero. Tenemos que continuar esa lucha, compañeros. La democracia es el primer bastión de nuestra lucha. Posteriormente, el tema de lo económico, el enriquecimiento ilícito, las auditorías se tienen que cumplir. Vamos a exigir auditorías y cuentas claras a los charros sindicales. Las jubilaciones, ellos han tenido la desvergüenza de haber jubilado forzosamente a varios de nuestros compañeros del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, cuando ellos son los que ya deberían estar fuera del sindicato jubilados. Y así los vamos a tener ya jubilados a todos los charros sindicales. Regresamos después de un corte. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Aztele.tv. Aztele.tv.
Estele.tv. Lula, referente al tema de lo establecido en la Ley de Procedimientos Electorales de México, capítulo 1 de los derechos y obligaciones, artículos 7 y numerales 1 y 2, modificación y anulación de ese artículo estatutario que obliga al trabajador a emitir un voto por un partido en particular. Bueno, los trabajadores petroleros estaban como sindicato de trabajadores petroleros insertos en la CTM. Nosotros conocemos desde 1954 que se instaura con Fidel Velázquez y era el presidencialismo. Sí. ¿sí? Incluso en este caso Joaquín Hernández Galicia era de los que decidía quién iba a ser el presidente de la República. Sí. Esto obviamente obligaba a los trabajadores petroleros a votar por el PRI. Uh-huh. Entonces nosotros sabemos que esa parte del estatuto la vamos a echar abajo. Nosotros por eso planteamos que vamos a refundar nuestro sindicato de trabajadores petroleros. Va a tener que realizarse una reforma estatutaria, por supuesto, y quizá ni sea reforma, hacer una nueva construcción entre todos y todas, porque vamos a ejercer la democracia desde abajo. Las asambleas, por sección sindical, la toma de decisiones se tiene que hacer con los trabajadores. Nosotros únicamente vamos a cumplir el mandato de la base trabajadora. Vamos a ejercer la democracia directa, vamos a establecer consultas también con nuestros compañeros, jamás vamos a llegar a imponer. Para nosotros, el que nuestros compañeros entren en esta nueva cultura política es un tema de mucha alegría. Nuestros compañeros secretarios generales, porque no son candidatos, para mí ya son compañeros secretarios generales, los 36 que van a contender con planillas blancas, son de un perfil honesto y honrado. Nosotros hemos caminado solos porque el movimiento petrolero está contaminado. Hay intereses económicos, incluso de la gente que ha convocado a la unidad. Me dijeron, el pastel es muy grande. Y le dije, a ver, compañero, un momento. Que quede claro que el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera no estamos luchando por cargos, ni por un pastel. Aquí estamos luchando por la patria, por esa nueva patria que todos queremos, por el que hemos luchado por años. Ese es el sueño que queremos ver, a un México diferente. Y con el compañero presidente sabemos que lo vamos a lograr. De ahí que el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera le da el respaldo total al compañero presidente. Desde antes de las elecciones, nosotros venimos caminando en la lucha y en este nuevo gobierno democrático sabemos que una vez que estemos en la Secretaría del Ejecutivo Nacional, nosotros vamos a trabajar en armonía, de tal manera que sabemos que como sindicato, como representantes de los trabajadores, lo primero que vamos a pedir a los compañeros, al compañero Octavio Romero Oropeza, el director de Petróleos Mexicanos, es la seguridad de nuestros compañeros. Como defensores de los derechos humanos, la vida es lo más importante y lo primero que vamos a revisar son las condiciones laborales en las que se encuentran. Ya las anteriores administraciones ni siquiera de guantes los dotaban. Nuestros compañeros han tenido accidentes al subir, hacer muestreos en las refinerías a los tanques, por ejemplo, donde hay gas sulfídrico, inmediatamente nuestros compañeros fallecen, porque a veces los carbones no son reemplazados, no se ponen la mascarilla, porque no tienen una cultura de higiene y seguridad. Entonces nosotros vamos a implementar toda una nueva cultura, vamos a impulsar cero tolerancia a la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los compañeros comisionados sindicales no van a hacer esa estructura. Nosotros vamos a reducir. Ellos tenían, los charros sindicales, más de 2,000 gentes, aviadores, sus achichinques, sus golpeadores.
allí en esa plantilla de la cláusula 251, más de 2,000 trabajadores. Nosotros vamos a trabajar aproximadamente con 300 compañeros a nivel nacional, pero que se van a encargar de ser guardianes contra la corrupción. Esa estructura, así la vamos a nombrar, y nuestros compañeros que ahora son, que los que van a hacer la nueva estructura, que va a estar vinculada directamente con los trabajadores en los departamentos, ellos van a ser los coordinadores contra la corrupción. O sea, el tema de ir contra la corrupción, a nuestros compañeros petroleros les va a quedar claro de que vamos a entrar a una nueva etapa, a un florecimiento de nuestro país, que como dijo nuestro compañero presidente durante su campaña, vamos a barrer las escaleras de arriba hacia abajo. El Sindicato de Trabajadores Petroleros va a seguir ese ejemplo, vamos a concluir la corrupción. Nuestros compañeros petroleros van a entrar con ese amor y esa identidad a la industria petrolera, que si cualquier pieza que se encuentre es propiedad de la industria petrolera, ahí se queda, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar mucho la honestidad y la honradez con ellos. Muy bien, Lula. Bajo este esquema, todas las secciones sindicales tienen dirigencia. Esas secciones sindicales, su dirigencia está legalmente constituida y la nacional tampoco, o tú las desconoces. No, nosotros tenemos conocimiento que no hay toma de nota. El Sindicato de Trabajadores Petroleros actualmente está céfalo. Ellos están actuando de manera espuria. Hubo comunicación con la actual administración y sabemos que nombraron comisionados para que fueran la relación entre la administración y el sindicato, porque es el que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y también le pedimos a nuestro compañero presidente que no se le dé la toma de nota a ese sindicato espurio que se formado del fraude. Ya nosotros hicimos la referencia que están haciendo los senadores como Ricardo Monreal, como Cecilia Sánchez, uso faccioso del Senado para apoderarse del sindicato petrolero. En este mismo tema que planteé al principio, sí, del poder económico y político que representa el Sindicato de Trabajadores Petroleros, pues también están haciendo uso faccioso para poder apoderarse del sindicato. Pero aquí está el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, quien realmente tiene el trabajo estructurado, consolidado en las 36 secciones. Por ahí sabemos, sí, perdón, no, por ahí sabemos que ya anda un Omar Toledo, ¿sí? Un personaje que sabemos que se encontraba en el extranjero y de repente se le ocurre venir a decir que él es el secretario general. Entonces, los trabajadores petroleros tienen bien ubicados a sus dirigentes, saben quién fue honesto y quién fue honrado en toda la lucha por la democracia sindical. Entonces, para nosotros, personajes como Omar Toledo, como Mario Ross, esta nueva gente que está surgiendo, los que dicen que ya tienen su acta constitutiva de allá, de cuando se descubrió América en 1492, dicen nosotros somos los que debemos estar. Sabemos que es otra etapa. Vamos a convocar elecciones y ahí sí, en ese territorio nos vamos a ver electoralmente quién tiene la fuerza política y quién tiene el reconocimiento de los trabajadores petroleros. Muy bien, este nuevo sindicato que según se llama Promex, este sindicato, ¿de qué línea viene? Ese sindicato tiene su origen el 14 de septiembre en Salina Cruz, Oaxaca, con el grupo de los Morenos. Una gente que mintió desde un principio. Tuve contacto con Pitágoras Cruz, el que se autonombra, porque yo no sé cómo ejercieron la democracia sindical, que él dice que es el secretario general, ¿sí? De ese tamaño, su democracia sindical. Tuve contacto con él, es un personaje totalmente mentiroso, y al hablar con mentiras hay corrupción, por supuesto que hay corrupción. Y este señor se presentó diciendo que venía del equipo de transición y que había que formar planillas conjuntas y que traía la línea. Bueno, una serie de mentiras que nosotros, al tener la autoridad moral y política con los compañeros petroleros,
le dijimos, no es cierto. Nuestros compañeros petroleros tuvieron ya claridad de que efectivamente lo que el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera les fue marcando era verdad. Ellos mintieron. El compañero presidente, el 1 de diciembre en el Zócalo, dijo, la línea es que no hay línea. Nadie trae línea. Nosotros estamos trabajando, como es nuestro deber, con los compañeros trabajadores petroleros, manteniendo una sana distancia con el gobierno democrático. Con esto no quiere decir que no le estemos dando el respaldo. Este movimiento es para darle el respaldo porque sabemos el actuar de corrupción de Carlos Antonio Romero de Champs, que va a estar chantajeando. Muy bien. Ahora, ¿qué opinas de un, evento que se ha dado en últimas fechas sobre el descubrimiento del robo de combustibles en ductos y todo esto? ¿Ahí qué papel juega Pemex empresa, sindicato? Bueno, aquí nosotros hemos marcado que el huachicolero mayor, se lo dijimos el 10 de enero en Ciudad del Carmen, Campeche, con toda la movilización fuerte que hicimos por el Día de la Democracia Sindical y la Dignidad Petrolera, se lo dijimos que el huachicolero mayor es Carlos Antonio Romero de Champs. Por supuesto, el robo del combustible ha sido por décadas. En 1980 yo era la que recibía las facturas de ventas y ya las facturas alteradas. Nosotros lo sabíamos, el doble fondo de las pipas, a quien se acusa, a Carlos Antonio Romero de Champs, que era el que tenía las pipas en esos momentos con doble fondo, en 1980. Por eso me molesta la actitud de Sergio Carlos, del Frente Nacional Petrolero, que dice que no hay corrupción abajo. Él, con el afán de ganarse a los trabajadores petroleros, no descubre que hay toda una red, una mafia de trabajadores sindicalizados a la orden de Carlos Antonio Romero de Champs para cometer ilícitos como es el robo del combustible. Por supuesto que sí. Carlos Antonio Romero de Champs es el huachicolero mayor porque creó toda la red, además de trabajadores. Nosotros hemos dicho que fueron soldadores, tuberos, baileros, los que armaron todas las tomas clandestinas. O sea, abrir un ducto no es fácil. Vimos el ejemplo en Tlahuelilpan, ¿no? Un accidente de esa magnitud, que fue un accidente de mucha tristeza, pero se estaba cometiendo un ilícito ahí, el robo del combustible, ¿no? Muy bien. Ahora, ustedes estaban pretendiendo hacer una denuncia judicial contra Carlos Romero, ¿ya la tienen? Cuéntanos. Nosotros hicimos el 25 de noviembre en la Facultad de Economía de la UNAM una denuncia de hechos con 18 puntos, 18 cargos hacia el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que encabeza Carlos Antonio Romero de Champs. Y en uno de ellos señalamos el tema del huachicoleo. Nosotros sí denunciamos que Carlos Antonio Romero de Champs está vinculado al robo del combustible. Muy bien, Lula. Danos tus redes sociales para que se quiera comunicar contigo, por favor. Claro que sí. Pues a todos los compañeros de la comunidad petrolera y al pueblo de México, a las organizaciones sociales, también los llamamos a que fortalezcan al Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, porque la lucha por el Sindicato de Trabajadores Petroleros es una lucha del pueblo de México, porque el agravio que se cometió a la industria petrolera por Carlos Antonio Romero de Champs compete también al pueblo de México. Y las redes sociales, el número personal es el 55 29 45 7373. ¿Sí? Tenemos a nuestros compañeros coordinadores en la zona norte, Martín Padrón Sánchez, en la zona centro, Luis Enrique del Ángel Bausa, en la zona sur está el compañero Raúl Droualiet Patiño y María de Lourdes Díaz Cruz Lula. Estamos en la coordinación de la zona sur. Nuestras redes sociales son Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, Petroleros en Movimiento, MNTP, sección 35. Estamos en la sección número 9, la sección número 10 del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Pues muchas gracias. El enlace. Lula, te agradecemos tu Al participación. contrario. Y a Muchas ustedes, gracias a hasta ustedes. la próxima. 36 planillas blancas. Buenas noches.
tele.tv.